Welcome everybody, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre estructuras esenciales en inglés con el verbo to be. Muchos ya saben que el verbo to be quiere decir ser o estar en español y es el verbo más usado en inglés. Pero también es un verbo auxiliar, así que no funciona como otros verbos y su significado puede cambiar. Y es el verbo más irregular que existe en inglés, lo cual dificulta su aprendizaje. Pero hoy vamos paso por paso aclarando sus dudas. Vamos a empezar con el verbo to be en presente. Hay tres formas dependiendo el pronombre. Para I usamos am. I am. Yo soy o yo estoy. Para he, she o it usamos is. He is. Él está. Él es. She is. Ella está. Ella es. It is. Es o está. Es el pronombre neutro. Para you, we y they usamos are. Tú eres, tú estás, usted es, usted está, ustedes son, ustedes están. We are, nosotros o nosotras somos o estamos. They are, ellos o ellas son o están. Entonces vemos tres formas del verbo to be en presente. Ahora vamos a ver las estructuras esenciales. Primero tenemos el pronombre más el verbo to be en su forma presente, dependiendo del pronombre, más un nombre. Y esto sirve para presentarse. Por ejemplo, I am Liliana. Yo soy Liliana. He is Juan. Él es Juan. You are Frank. Tú eres Frank. Recuerden que para she o it usamos is, también como he, y para we o they usamos are, así como you. La siguiente estructura súper importante es el pronombre más el verbo to be más un adjetivo. Por ejemplo, I am happy. Yo soy o estoy feliz. She is sad. Ella está triste. We are tired. Nosotros o nosotras estamos cansados. Y de igual manera podemos cambiar los pronombres aquí, solo recuerden conjugar el verbo to be al pronombre, a la persona. Algo que a veces es un poco confuso en el inglés es para decir la edad, por ejemplo. Usamos el verbo to be. I am 30 years old. Y quiere decir tengo 30 años. Pero en inglés vemos ese adjetivo de old, viejo o vieja. Entonces literalmente se traduce a algo como soy 30 años viejo o soy 30 años vieja. También nos confundimos cuando usamos adjetivos como tener hambre o tener sed. I am hungry, I'm thirsty. Pero son adjetivos y por eso los usamos con el verbo to be en vez del verbo have, que quiere decir tener. Claro que hay algunas excepciones, pero poco a poco se van aprendiendo. Muy bien, la siguiente estructura es pronombre más el verbo to be más nacionalidad. Por ejemplo, I am Mexican. Soy mexicana o mexicano. He is American. Él es americano. They are Spanish. Ellos o ellas son españoles. Y podemos usar el verbo to be para decir de qué país somos. La estructura es el pronombre más el verbo to be, la preposición from, quiere decir de en este caso, y el país. Por ejemplo, I am from Mexico. Yo soy de México. She is from Canada. Ella es de Canadá. You are from Spain. Tú eres de España. Para decir que alguien es de Estados Unidos, por ejemplo, sería he is from the United States. Ahí usamos from más the, de los Estados Unidos. Pero la mayoría de los países no usan el artículo the, solo si el nombre es muy largo y así es como lo usamos en español también. La siguiente estructura esencial es para hablar sobre las profesiones o a lo que nos dedicamos. Y la estructura es el pronombre más el verbo to be más el artículo a o an, que quieren decir un o una, más la profesión. Por ejemplo, I am a teacher. Yo soy maestra. He is a lawyer. Él es abogado. We are students. Somos estudiantes. Aquí podemos notar que no usamos el artículo porque está en plural. Así que usamos el artículo en singular y no lo usamos en plural. An
Lo usamos cuando la profesión empieza con una vocal. Por ejemplo, I am an astronaut. Soy un astronauta. Y la siguiente estructura es para hablar sobre en qué lugar estamos. Y hay dos maneras de decirlo. La primera es pronombre más to be más at the más el nombre del lugar. Y la segunda es pronombre más to be más in the y el nombre del lugar. Las diferencias son que at se usa para generalmente estamos ahí, pero podemos estar afuera, en la puerta, no necesariamente adentro. In quiere decir que estamos adentro del lugar. Por ejemplo, I am at the coffee shop. Estoy en la cafetería. O podemos decir I am in the coffee shop. Quiere decir lo mismo, estoy en la cafetería, pero ahí estamos adentro. She is at the restaurant. Ella está en el restaurante. O she is in the restaurant. Otro ejemplo es they are at the store. O they are in the store. Ellos están en la tienda. Las excepciones aquí son cuando decimos home, hogar, school, escuela, church, iglesia o work, trabajo. Ahí no usamos the, solamente usamos la preposición ya sea at o in. I am at home. I am at work. I am at school. I am at church. Es súper importante conocer estas estructuras porque son las bases del inglés. Las usamos todo el tiempo, así que pónganlas en práctica. Pueden cambiar el nombre de los lugares, los adjetivos, pueden cambiar muchas cosas aquí para personalizarlas a sus necesidades. Y vamos a seguir con otros tips que les tengo hoy. En inglés usamos muchos las contracciones para acortar las palabras y son más comunes en esta situación. Por ejemplo, en vez de decir I am, decimos I'm. He is, decimos his. She is, se sustituye por she's. It is, es its. You are, your. We are, were. They are, their. Pero las mismas estructuras que vimos anteriormente se aplican con las contracciones. Quieren decir exactamente lo mismo. Por ejemplo, para decir el nombre de uno, usaríamos I'm Liliana en vez de I am Liliana. Es más común decir I'm. O he's Juan. Él es Juan en vez de he is Juan. O you're Frank en vez de you are Frank. Lo mismo pasa cuando usamos los adjetivos y las otras estructuras. I'm happy, she's sad, we're tired. Muy bien, ahora vamos a ver cómo hacer negaciones con el verbo to be y es muy sencillo. En realidad solamente vamos a agregar la palabra not después del verbo. Por ejemplo, I am not, he is not, you are not. Y de igual manera se pueden usar con las contracciones. I'm not. Pero ahorita vamos a verlas así sin las contracciones. Usando las mismas estructuras que ya vimos, ahora vamos a crear oraciones negativas. La primera estructura es el pronombre más to be, la palabra not, tiene que llevar la T, más el nombre. I am not Liliana. ¿Y qué quiere decir? No soy Liliana. He is not Juan. Él no es Juan. You are not Frank. Tú no eres Frank. Así que pueden ver que es muy sencillo. Entonces con las otras estructuras pasa lo mismo. Para los adjetivos vamos a usar pronombre más el verbo to be, la palabra not y el adjetivo. Por ejemplo, I am not happy. No estoy feliz. She is not sad. Ella no está triste. We are not tired. No estamos cansados. Es súper sencillo. Aquí están las otras estructuras con la palabra not. Ustedes usen las estructuras que ya vimos para negarlas. Para decir no soy mexicano, ¿cómo sería? I am not Mexican. Recuerden practicar porque es muy importante la práctica. Si quiero decir ella no es de Canadá, ¿cómo lo decimos? She is not from Canada. Y si queremos decir no somos estudiantes, ¿cómo se dice? Empezamos por el pronombre. We are not students. Les vuelvo a repetir que en el plural no vamos a usar el artículo a o an con la profesión. Y la última estructura acerca del lugar. ¿Cómo decimos no estoy en la cafetería? I am not
at the coffee shop o I am not in the coffee shop. También aquí pueden ustedes hacer una lista de diferentes lugares, diferentes profesiones, países, nacionalidades y seguir practicando con estas mismas estructuras. Para negar oraciones también tenemos contracciones. Y en las oraciones negativas tenemos dos opciones. La primera es contraer el pronombre más el verbo to be y después agregar la palabra not, muy similar a lo que ya vimos anteriormente. I'm not. He's not. She's not. It's not. You're not. We're not. They're not. La segunda opción es contraer el verbo to be con la palabra not. Para decir I am not, podemos decir I ain't. Esta es muy informal y casi no se usa, pero se escucha a veces en la televisión, en vocabulario de jóvenes. He is not es he isn't. She is not, she isn't. It is not, it isn't. You are not, you aren't. We are not, we aren't. They are not, they aren't. Vamos a ver unos ejemplos. I'm not Liliana. Yo no soy Liliana. He's not Juan. Él no es Juan. You're not Frank. Pueden ver que la estructura es la misma. Tenemos el pronombre, el verbo to be, la palabra not y el nombre. Y el ejemplo con la segunda opción de contracciones es I ain't happy. No estoy feliz. Aquí contraemos el verbo to be con la palabra not. She isn't sad. Ella no está triste. We aren't tired. No estamos cansados. Y aquí podemos colocar los otros pronombres, otros adjetivos, otros ejemplos. El verbo to be también se usa para los tiempos continuos. En presente tenemos la estructura pronombre más to be más el verbo en ing o en gerundio y un complemento. Por ejemplo, I am reading a book. Estoy leyendo un libro. He is watching a movie. Él está viendo una película. You are going to the store. Tú estás yendo a la tienda, pero se traduce más como tú vas a la tienda. Todas estas oraciones están en el presente continuo y las estructuras afirmativas, negativas y las contracciones que ya vimos también se aplican aquí. El verbo to be tiene dos formas en pasado. Para los pronombres I, he, she, it, vamos a usar was. I was, he was, she was, it was. Y para you, we y they vamos a usar were. You were, we were, they were. Recuerden que en español quieren decir ser o estar, pero en su versión pasada para cada uno de los pronombres. Yo estaba, yo era, él estaba, ella era, usted estaba, usted era, nosotros estábamos, nosotros éramos. Las estructuras esenciales en pasado son el pronombre más el verbo to be y un adjetivo. Por ejemplo, I was happy. Yo estaba feliz. She was sad. Ella estaba triste. We were tired. Nosotros estábamos cansados. Y como vimos en el video anterior, podemos usar muchos más adjetivos. Solo es cuestión de cambiar el pronombre, la forma del verbo to be para el pronombre y el adjetivo. Y así se pueden crear muchísimas oraciones. La siguiente estructura es el pronombre, el verbo to be, más el artículo a o an, que quiere decir un o una, y la profesión. Por ejemplo, I was a teacher. Fui o era maestra. He was a lawyer. Fue o era abogado. We were students. Éramos estudiantes o fuimos estudiantes. Recuerden que en plural no usamos los artículos. Y la siguiente estructura es el pronombre, el verbo to be en pasado, más at the o in the y el nombre del lugar. Por ejemplo, I was at the coffee shop. Estuve en la cafetería. O I was in the coffee shop. Y aquí recuerden que las diferencias son de que at se usa para el lugar en general, in se usa para adentro. She was at the restaurant. She was in the restaurant. Ella estaba en el restaurante.
They were at the store. They were in the store. Ellos estaban en la tienda. En el video acerca del presente con el verbo to be aprendimos otras estructuras, pero en el pasado no tienen mucho sentido, ya que normalmente no cambiamos de nombre o de nacionalidad o país. También hablamos sobre las contracciones en oraciones afirmativas, pero en la forma pasada no se usan contracciones en estas oraciones. Para crear oraciones negativas en versión pasada es muy sencillo con el verbo to be, solo agregamos la palabra not después del verbo. Por ejemplo, I was not, he was not, she was not, it was not. You were not, we were not, they were not. Usando las mismas estructuras, ahora vamos a crear oraciones negativas. La primera es pronombre más to be, la palabra not y el adjetivo. Por ejemplo, I was not happy. No estaba o era feliz. She was not sad. Ella no estaba triste. We were not tired. No estábamos cansados. Y de nuevo aquí pueden usar los otros pronombres, cambiar el adjetivo a otros adjetivos. La siguiente estructura es pronombre más to be, la palabra not, a o an y la profesión. I was not a teacher. No era o no fui maestra. He was not a lawyer. No fue abogado. We were not students. No éramos o no fuimos estudiantes. Y la estructura para hablar sobre el lugar en donde estamos es el pronombre, el verbo to be, la palabra not, at the o in the, más el lugar. I was not at the coffee shop. I was not in the coffee shop. Como diríamos, ella no estaba en el restaurante. She was not at the restaurant. They were not at the store. Ellos no estaban en la tienda. Para las oraciones negativas sí podemos usar contracciones. Was not se convierte en wasn't y were not se convierte en weren't. I wasn't. You weren't. Y así con todos los pronombres. Entonces, si queremos usar la contracción para decir yo no estaba feliz, ¿cómo sería? Empezamos con el pronombre. I wasn't happy. I wasn't happy. She wasn't sad. Es lo mismo que decir she was not sad. We weren't tired. No estábamos cansados. Es lo mismo que decir we were not tired. Y lo mismo se puede usar con las otras estructuras. Así como vimos en el primer video, el verbo to be se usa para el pasado continuo. En este caso la estructura es el pronombre más to be, el verbo en ing y un complemento. Por ejemplo, I was reading a book. Estaba leyendo un libro. He was watching a movie. Él estaba viendo una película. You were going to the store. Tú estabas yendo a la tienda, pero se traduce más a tú ibas a la tienda. Y las estructuras afirmativas, negativas y las contracciones que ya vimos en pasado también se aplican aquí. Vamos a conocer las estructuras del verbo to be en futuro. En realidad es muy sencillo y el futuro simple se usa con el verbo auxiliar will y el verbo base que en este caso es be. Pero esta misma estructura funciona con otros verbos también. En este caso, la primera estructura es el pronombre más will más el verbo be, así como se escucha, como se ve en pantalla, be y un adjetivo. No vamos a conjugar be a la persona, solamente se usa así. Nuestros ejemplos son I will be happy. I will be happy. Estaré feliz. She will be sad. She will be sad. Estará triste. We will be tired. We will be tired. Estaremos cansados. Es una estructura muy simple, pero que la usamos muy seguido en inglés. La siguiente estructura es para hablar sobre nuestra profesión, pero en este caso es sobre en qué nos vamos a convertir o qué estamos estudiando. Tenemos el pronombre más will más be, los artículos a o and y la profesión. Por ejemplo, I will be a teacher. Seré maestra o maestro. I will be a teacher. He will be a lawyer. Él será abogado. He will be a lawyer.
We will be students. We will be students. Seremos estudiantes. Y recuerden que en plural no usamos los artículos. Y la siguiente estructura es el pronombre más will más be, at o in, the y el nombre de un lugar. Por ejemplo, I will be at the coffee shop o I will be in the coffee shop. Estaré en la cafetería. Recuerden que la diferencia entre at y in es que at se usa más general. No necesitamos estar adentro para usar at. Podemos estar afuera, en el patio, en la puerta, pero con in sí sería estar adentro específicamente. Otro ejemplo es she will be at the restaurant o she will be in the restaurant. Ella estará en el restaurante. También podemos usar los pronombres en plural. They will be at the store o they will be in the store. Ellos estarán en la tienda. Recuerden que en inglés las oraciones siempre llevan un pronombre o el nombre de la persona o personas de las que estamos hablando. Con el futuro sí podemos usar contracciones y funcionan de la siguiente manera. I will se contrae a I'll. I'll. He will, he'll. He'll. She will, she'll. She'll. It will, it'll. It'll. You will, you'll. You'll. We will, will. Will. They will, they'll. They'll. Entonces podemos sustituir el pronombre más will en las oraciones. Por ejemplo, I'll be happy. Estaré feliz. She'll be sad. Estará triste. We'll be tired. Estaremos cansados. Y así también con las otras estructuras y los otros pronombres. Para crear negaciones en el futuro, la palabra not se coloca entre will y el verbo be. Usando las mismas estructuras que ya vimos, ahora vamos a crear oraciones negativas. La primera es pronombre más will, la palabra not, be y el adjetivo. Por ejemplo, I will not be happy. No estaré feliz. She will not be sad. No estará triste. We will not be tired. No estaremos cansados. Es muy importante reconocer que aquí la palabra not se pone entre will y be. En el presente y en el pasado, la palabra not se coloca después del verbo to be, pero cuando hablamos sobre el futuro, se coloca entre medio de los dos verbos. La siguiente estructura es el pronombre, la palabra will, la palabra not, be, los artículos a o an y la profesión. I will not be a teacher. No seré maestra. He will not be a lawyer. No será abogado. We will not be students. No seremos estudiantes. Y para hablar sobre un lugar, usamos el pronombre will not be más at o in, the y el nombre del lugar. I will not be at the coffee shop. O I will not be in the coffee shop. No estaré en la cafetería. Como decimos, ella no estará en el restaurante. She will not be at the restaurant. O she will not be in the restaurant. ¿Y ellos no estarán en la tienda? They will not be at the store. O they will not be in the store. Entonces, súper importante colocar la palabra not entre los dos verbos, will y be. También podemos contraer will not y se convierte en won't para acortarla. Y esta contracción sirve para todos los pronombres. Por ejemplo, I won't be happy. Es lo mismo que decir I will not be happy. No estaré feliz. She won't be sad. She won't be sad. Ella no estará triste. Es lo mismo que decir she will not be sad. We won't be tired. No estaremos cansados. Y es lo mismo que decir we will not be tired. Y recuerden que ustedes pueden colocar aquí diferentes adjetivos
pueden cambiar los pronombres por los otros pronombres. Esto solamente los estoy usando en estos videos como ejemplos. El verbo to be también se usa para formar los tiempos continuos. En futuro tenemos la estructura pronombre más will be más el verbo en ing o en gerundio y el complemento. Por ejemplo, I will be reading a book. Estaré leyendo un libro. He will be watching a movie. Él estará viendo una película. You will be going to the store. Tú estarás yendo a la tienda. Y las estructuras afirmativas, negativas y las contracciones que ya vimos también se aplican aquí. Vamos a ver las estructuras para crear preguntas y para responder con el verbo to be. Las preguntas en presente y pasado tienen una estructura muy similar. Vamos a empezar con el presente. Para preguntar sobre el nombre de alguien usamos la estructura to be conjugado a la persona más el pronombre más el nombre. Y recuerden que en inglés no abrimos con el signo de interrogación, solamente cerramos. Tenemos aquí, por ejemplo, am I Liliana? Am I Liliana? ¿Soy yo Liliana? Is he Juan? Is he Juan? ¿Es él Juan? Are you Frank? Are you Frank? ¿Eres Frank? Y así se pueden usar los otros pronombres también. Aquí solamente vamos a usar estos como ejemplo. La siguiente estructura es para hacer preguntas con los adjetivos. Tenemos el verbo to be primero, después el pronombre y agregamos el adjetivo. Am I happy? ¿Estoy feliz? Is she sad? ¿Está triste? Are we tired? ¿Estamos cansados? Y es muy sencillo. Aquí solamente pueden cambiar el adjetivo o pueden cambiar los pronombres y así crear diferentes preguntas. La siguiente pregunta es para preguntar sobre la nacionalidad. Igual vemos el verbo to be primero, conjugado a la persona, el pronombre y la nacionalidad. Por ejemplo, am I Mexican? ¿Soy mexicana? Is he American? ¿Es americano? Are they Spanish? ¿Son españoles? Y así podemos crear más preguntas con diferentes nacionalidades. Y para preguntar sobre el país de donde somos es el verbo to be más el pronombre, la palabra from, que quiere decir de, y el país. Por ejemplo, am I from Mexico? Am I from Mexico? ¿Soy de México? Is she from Canada? Is she from Canada? ¿Es ella de Canadá? Are you from Spain? Are you from Spain? ¿Eres de España? Y de nuevo podemos mezclar los otros pronombres aquí con otros países. La siguiente estructura es para preguntar sobre la profesión. Tenemos el verbo to be, el pronombre, los artículos a o an y la profesión. Y recuerden que an la usamos cuando la profesión empieza con a. Am I a teacher? ¿Soy maestra? Is he a lawyer? ¿Es abogado? Are we students? ¿Somos estudiantes? Y vemos aquí que en plural no usamos el artículo. La siguiente estructura es para preguntar sobre el lugar en donde estamos. Y la estructura es to be más el pronombre at o in the más el nombre del lugar. Por ejemplo, am I at the coffee shop? También puede ser am I in the coffee shop? ¿Estoy en la cafetería? Is she at the restaurant? ¿O is she in the restaurant? ¿Está ella en el restaurante? Are they at the store? ¿O are they in the store? ¿Están ellos en la tienda? Y aquí igual podemos cambiar los pronombres y el nombre del lugar. Muy bien, ya que sabemos hacer preguntas con el verbo to be, ¿cómo respondemos? Aquí es en donde entran las respuestas cortas con to be. Por ejemplo, si alguien pregunta, ¿Are you Juan? La respuesta afirmativa puede ser, Yes, I am. Sí lo soy. O la respuesta negativa es, No, I'm not. Y aquí también pueden aplicar las contracciones. No, I ain't. Otro ejemplo es, Is she sad? Yes, she is. Sí, sí lo está. O no, she's not. No, no lo está. Y la contracción es no, she isn't. Are they students? ¿Cómo contestarían con respuesta afirmativa? Yes, they are.
sí, sí lo son. Y como respuesta negativa podemos usar no, they are not. O podemos usar la contracción no, they aren't. Entonces, esencialmente vamos a contestar sí o no, yes, no, y agregar el pronombre más el verbo correspondiente al pronombre en respuesta afirmativa. Y en respuesta negativa vamos a agregar el pronombre, el verbo to be y la palabra not. Aquí les tengo la lista de respuestas completa para todos los pronombres en respuestas afirmativas, negativas y usando las contracciones también. Muy bien, ahora vamos a ver unos ejemplos en preguntas en pasado. Esencialmente las estructuras son igual que en el presente, pero aquí, por ejemplo, no usaríamos preguntas para el nombre o la nacionalidad, ya que eso no cambia. Entonces vamos a empezar con los adjetivos. La estructura es to be más el pronombre más el adjetivo, exactamente igual que en el presente, solo que en pasado vamos a usar el verbo to be en sus formas pasadas. Was I happy? ¿Estaba yo feliz? Was she sad? ¿Estaba ella triste? Were we tired? ¿Estábamos cansados? Entonces la estructura es igual, solo cambiamos el verbo to be que corresponda a presente o pasado. En los videos anteriores ya vimos cómo conjugar el verbo to be en presente, pasado y cómo se usa el futuro también. Para preguntar sobre la profesión, igual vamos a tener el verbo to be, el pronombre a o an y la profesión. Was I a teacher? ¿Era yo maestra? Was he a lawyer? ¿Era él abogado? Were we students? ¿Éramos estudiantes? Exactamente igual, la estructura es la misma. Y para preguntar sobre el lugar en donde estamos, vamos a tener to be más el pronombre at o in, the y el lugar. Por ejemplo, was I at the coffee shop? O was I in the coffee shop? ¿Estaba yo en la cafetería? ¿Cómo preguntaría estaba ella en el restaurante? Was she at the restaurant? ¿O was she in the restaurant? Cualquiera de las dos. ¿Y cómo preguntamos estaban ellos en la tienda? Were they at the store? ¿O were they in the store? Y aquí vemos que el verbo to be está conjugado a la persona correspondiente. Y para contestar, de igual manera podemos usar respuestas cortas con el verbo to be. Es exactamente como vimos en presente, pero aquí vamos a usar was o were, dependiendo del pronombre. Por ejemplo, was he happy? La respuesta afirmativa sería yes, he was. La respuesta negativa sería no, he was not. O podemos usar la contracción para decir no, he wasn't. Were you sad? Si alguien me pregunta a mí, were you sad? Yo contesto, yes, I was. Sí, sí lo estaba. O no, I was not. No, no lo estaba. O la contracción sería no, I wasn't. Were they at the coffee shop? ¿Cómo contestaría aquí? Yes, they were. Sí, sí lo estaban. O no, they were not. O podemos usar la contracción no, they weren't. No, no lo estaban. Es muy sencillo. Y aquí están las respuestas completas para todos los pronombres en pasado. Vamos a ver cómo estructurar las preguntas en futuro. Estas sí son un poco diferentes, pero también es muy fácil. Aquí vamos a usar el verbo auxiliar will primero. Este es el verbo que usamos para hablar sobre el futuro, ya sea en oraciones afirmativas, negativas o en preguntas. Vamos a usar will. Y lo colocamos primero. Después sigue el pronombre, el verbo to be, pero en su forma base, que solamente es be, y en este caso el adjetivo. Por ejemplo, will I be happy? Will I be happy? ¿Estaré o seré feliz? Will she be sad? Will she be sad? ¿Estará ella triste? Will we be tired? Will we be tired? ¿Estaremos cansados? Entonces es muy sencillo, solo tenemos que recordar de poner el verbo auxiliar primero. Para preguntar sobre la profesión, en lo que nos vamos a convertir sería el verbo auxiliar will, el pronombre, be en su forma base, el artículo a o an y la profesión. Por ejemplo, will I be a teacher? Will I be a teacher? ¿Seré maestra? Will he be a lawyer? Will he be a lawyer? ¿Será abogado? Will we be students? Will we be students?
¿Seremos estudiantes? Y la siguiente estructura es para hablar sobre el lugar en donde vamos a estar. Tenemos will más el pronombre, be en su forma base, at o in, the y el lugar. Por ejemplo, will I be at the coffee shop? O will I be in the coffee shop? ¿Estaré en la cafetería? Will she be at the restaurant? O podemos usar will she be in the restaurant? ¿Estará en el restaurante? Will they be at the store? Will they be in the store? ¿Estarán en la tienda? Y la estructura es igual para todos los pronombres. Podemos poner you, podemos poner they, y para contestar también podemos usar respuestas cortas. Pero en este caso va a ser con el verbo auxiliar will. En respuesta afirmativa vamos a usar yes, I will. Will you be at the coffee shop? ¿Estarás en la cafetería? Yes, I will. Sí, sí estaré. O una respuesta negativa sería no, I will not. O podemos usar la contracción no, I won't. No, no lo estaré. Y aquí están las respuestas completas para todos los pronombres. Es mejor aprender las estructuras para que así puedan crear sus propias oraciones. Y recuerden que estas son comunes con el verbo to be, pero hay más. En un futuro video vamos a explorar las estructuras del verbo to be en los tiempos continuos, así que no se lo pierdan. Muchas gracias.